Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Edición en la que vamos a conversar con el sociólogo Bismarck Ciero a propósito de las intervenciones de representantes de iglesias evangélicas y católicas, y ahí tal vez quiero yo aclarar, hay quienes dicen los sacerdotes que estuvieron en el acto en la plaza de 19 de julio o en la plaza de la Fe el 19 de julio no son representantes de la Iglesia Católica porque no son parte de la conferencia episcopal, pero son sacerdotes y al final de cuentas pertenecen al clero católico, y a lo mejor no era una delegación oficial de la Iglesia Católica, eso podría conocerse de esa manera, que no es una representación oficial, pero sí son representantes de la Iglesia Católica, pues, sí. O sea, pues son sacerdotes, a menos que la Iglesia los haya expulsado el 18 de julio, y entonces ya no sean sacerdotes. Esa sería la única explicación para que no sean representantes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por estar con nosotros acá en el programa. Decíamos, para hablar un poco acerca de la intervención, o a propósito de la intervención de representantes de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica en el acto del 19 de julio, Bismarck. ¿Cómo estás, Néstor? Aquí vamos, Bismarck. Fíjate que eso último que dijiste, el sacerdote que habló, el padre Antonio Castro, él es vicario foráneo. ¿Qué significa vicario foráneo? Es el que sustituye al arzobispo dentro de una zona territorial. En este caso, el cardenal Brene, él es el arzobispo de la arquidiócesis de Managua, que comprende Managua, Masaya y Carazo, ¿verdad? Entonces, él tiene 3 vicarios foráneos. Vicario foráneo es como un sustituto, ¿verdad? Como un vice, vamos a ponerlo así, que está uno en Carazo, uno en Masaya y uno en Managua. Pero Managua, como es, eso tiene 3 zonas: la zona de arriba, la zona de abajo, la zona central. Lo que hicieron fue partirla en 2 zonas, y en una de las zonas el padre Antonio Castro, él es el vicario foráneo. O sea, no es, aclaro, no es el obispo auxiliar, es el vicario foráneo. El vicario es la persona, es la figura dentro de la iglesia que asiste al que está de titular, ¿verdad? Con los mismos rangos, con los mismos todo, es el que asiste, puede ir a otorgar los sacramentos. Antes, dentro de la Iglesia Católica, el sacramento, por lo menos de la confirmación, no que sea un derecho, es una función del obispo auxiliar o el obispo titular o de un encargado. En este caso es del foráneo, o sea, no estás hablando de que es un sacerdote como lo han puesto algunas cosas, estás hablando de un sacerdote que es el vicario, o sea, tiene a cargo 40, 60 iglesias. Ante la ausencia del obispo, la cabeza, la autoridad es él, pues. Pero más que ante la ausencia, es decir, él le contribuye al obispo atendiendo. Hace un trabajo. Sí, atendiendo esas iglesias. Esas 40, 50 iglesias. O sea, no está hablando, él tiene a cargo su iglesia y él colabora y apoya en esas 40 y tantos más iglesias. Pues solo para aclarar esa parte, ¿verdad? El tema es que aparezca en una celebración magna, entrando al tema, ¿no? Del 40 aniversario, ¿verdad? No es una celebración tan pequeña. Yo digo magna porque hay que darle el evento como tal. Como república tenemos un poquito de 200 años, ¿verdad? En el 21, faltan 2 años para que lleguemos a los 200. Sí. Restémosle 40 del evento de la revolución, las 3 guerras nacionales que han habido por ahí, ¿verdad? Más las 2 intervenciones, la del 56 y la del 17. La del 17 y la del 26. Y la del 26. Celebrar 40 años significa un antes y un después en la historia de Nicaragua, política, ideológica, sociopolítica, como Estado, como nación, como lo querramos llamar. La presencia de la religión siempre ha estado presente en estos dos siglos.
Quien hizo un antes y un después de la iglesia y la parte de la política fue el general José Santos Zelaya, con la revolución de Zelaya al final del siglo XIX, principios del siglo XX. Por eso es que viene la intervención norteamericana, ¿verdad? En ese momento. Recordemos que hasta antes de Zelaya, los registros civiles de las personas estaban en las iglesias, sobre todo católicas, ¿verdad? Con el nacimiento de la reducción de Zelaya y la separación de la iglesia y del Estado, del matrimonio civil, nace con él. No crea que el matrimonio civil tiene apenas un poquito de 100 años, con Zelaya, en 1897-98, para ser exacto. Ya para el 901 es que ya prácticamente habían sacado todos los archivos, o habían duplicado los archivos de nacimiento que estaban en las iglesias, y nacen los archivos del registro civil de las personas. Apenas tenemos 117 años de tener eso. 60, 70 años atrás estaba en poder de la iglesia, o 2 siglos atrás estaba en poder de la iglesia. ¿Por qué hacemos este análisis histórico? Porque hasta ese momento, incluso para ser presidente, en los 30 años conservadores, tenías que haber sido casado por la iglesia, bautizado por la iglesia, unas 2 o 3 generaciones para ser candidato a la presidencia. O sea, no era así nomás. Durante los 30 años de conservadurismo había una tradición como tal, y el 50 o 60% de los ciudadanos no eran considerados ciudadanos como tal. Pero fíjate que ese es un tema que estamos conversando con el doctor Armando Zambrana, historiador, a propósito de la Revolución Liberal. Y entonces me explicaba él que durante los 30 años conservadores, justamente antes de la revolución de José Santos Zelaya, se dieron pasos para volver laico el Estado. ¿Qué es lo que sucede? Que Zelaya lo institucionaliza, pero lo oficializa prácticamente. Pero ya la separación viene produciéndose en los 30 años de gobierno conservador. Claro. Es como la revolución, se da en el 79, pero tuvo un trabajo de 20 años atrás. Hubo un grupo que no llegaron a ver el triunfo de la revolución, muchos de los líderes políticos, del cuerpo histórico, los fundadores del mismo Frente Sandinista de Liberación Nacional, del mismo FSLN, que no llegaron. Llegaron tal vez un 20% de todo el liderazgo. Si vos revisas la historia, es una historia bien jugosa, pues. Ayer se celebraba el Día de los Estudiantes, 23 de julio, desde el 55, o sea que si te retrocedes en la historia, estás hablando de una lucha de medio siglo, ¿verdad? Previa. Que aparezcan 3 discursos religiosos en la celebración de un magno evento como el 40 años desde la Revolución Popular Sandinista quiere decir 2 cosas. Fíjate que previo al evento se dieron 2 congresos evangélicos. El reverendo Miguel Ángel Casco se reunió con más de 200 evangélicos nicaragüenses. Tuvieron un evento el 18, tuvieron un avivamiento las semanas previas. Entonces en Nicaragua, en los últimos 2 años, a raíz de los acontecimientos, ya aquí lo discutimos, fíjate que aquí quiero hacer un paréntesis, de que aquí hicimos un programa si era levantamiento popular o golpe de Estado. Ahora salieron un libro con 20 ensayistas, ¿te diste cuenta? Sí, Nicaragua 2018. Pero sí. Hace un año nosotros aquí hicimos la diferenciación, fíjate. De alguna manera fuimos visionarios cuando hicimos ese programa hace un año. Ahora hay 2 libros acerca de eso. El de estos ensayistas y un libro que está sacando o que sacó el señor Bolaño, Davis, que aquí estuvo también. Sí. Alejandro ha tenido un par de libros acerca, que tienen que ver con la crisis, pero tienen que ver con la cultura nicaragüense. Sobre todo con la cultura. Sí. A ese elemento quería llegar. Sí. La religión siempre ha estado presente en la cultura nicaragüense, todo el tiempo. Y no es casualidad que haya estado de esa manera. Si analizas el primer discurso del señor norteamericano, Rolf, él se enfoca... ¿Cuál es? Alejandro, Antonio Bolaine.
el pastor chinandegano. Es que el chinandegano es más, bueno, vamos a decir, nació en Chinandega, pero vive en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Te digo, el norteamericano que trabaja como de cursos bíblicos en el Congreso y en la Casa Blanca. Entonces, el pastor Drollinger. Rolf Drollinger, sí. Él dice en su alocución, Ralph dice que es el que tenemos ahí en pantalla. Exactamente. Uh-huh. Si lo enfocamos en lo que él dice, él habla un poco sobre, además del saludo y todo lo demás. Sí, imagínate vos, arranca diciendo: les traigo saludos de mis alumnos estudiantes de la Biblia del Senado de los Estados Unidos, también de los miembros de la Cámara Baja de los Estados Unidos, les traigo también saludos de los estudiantes de Biblia del gabinete de la Casa Blanca. O sea, no está hablando que de su iglesia, ¿verdad? De su grey, ¿verdad? Te está diciendo 3 elementos: Congreso, Cámara Baja y el gabinete. Uh-huh. Casa Blanca, pues. Sí. Y que son cursistas bíblicos. Y luego hace una petición al final, uh-huh, donde él dice que alguien del gobierno se encargue de esa parte. Es fuerte a nivel ideológico, porque a nivel ideológico Nicaragua por cultura tiene la parte política y la parte religiosa. La parte religiosa es fuerte en el sentido de que te dice que el que está hablando no es cualquier persona, ¿verdad? Es un cursista bíblico, alguien preparado en Biblia, alguien preparado en toda la parte que tiene que ver religiosa, ¿verdad? No es solamente un político o solamente un religioso, es alguien que trabaja la cosa religiosa dentro de la parte política. No es un simple lector de la Biblia, no es un simple teólogo, es un hacedor, es un educador, es un formador en Biblia. Es quien te va a posibilitar la educación y la formación en Biblia de estos representantes políticos como tal. Luego el señor de Chinandega, que vive, tengo entendido, en Texas, tiene más de 20 años de vivir por allá, un saludo tal vez no tan enfocado en la realidad nicaragüense, porque no ha vivido tal vez mucho tiempo en los últimos años en Nicaragua, pues. Pero es que fíjate que es decir, esto que dice el señor Bolaine, el doctor Bolaine, está en coincidencia, me parece a mí, con de lo que va a hablar el señor Drollinger. Drollinger, claro. ¿Ah? Es como, ¿Por qué? Como quien le abrió el camino para que hable lo que sí, porque fíjate que este señor Drollinger dice: estamos aquí para tratar de reflejar los atributos de Dios. Y justamente sobre Jesús se refirió el señor Bolaine, es decir, cómo la gente miraba a Jesús y cómo identificaba a Jesús, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una conexión en el... Entonces, ahí está ahí quería llegar a ese clip. El discurso de los evangélicos es un discurso sobre el Nuevo Testamento a nivel bíblico, sobre Jesús. Ya el mensaje del representante católico del padre Castro se va más al Antiguo Testamento, cuando habla de Moisés y los 40 años, hace una analogía, va parafraseando, ¿verdad?, lo de los 40 años, y va mencionando lo que vio el pueblo judío, lo que ha habido el pueblo nicaragüense en 40 años. Entonces, cuando vos haces ese análisis bíblico, ¿verdad? Aquí un poco sin querer jugar a ser teólogo, el mensaje de Jesús, el mensaje de que lo ando buscando aquí, es el mensaje del Mesías. El otro es el mensaje de liberación. No está en contradicción, no está en contraposición, al contrario, se complementa. Pero cuando vos traes un mensaje de liberación,
está celebrando los 40 años de una revolución, ¿me entiendes?, de la liberación. El otro está buscando a Jesús, está buscando al Mesías. No es contraproducente, pero sí te está diciendo qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero de vos. Uno es un mensaje más conciliador en el sentido bíblico. Cuando vos pones a Jesús, es el elemento por excelencia de la religión cristiana, llámese católico, llámese evangélico, es el elemento de unión, de comunión, ¿verdad? Que nos lleva a hacer la reflexión sin querer especular en cuestiones político-ideológicas. Es un mensaje fuerte que trae el señor Ralph, porque te está diciendo, estoy buscando a alguien dentro del gabinete. Él lo dejó claro. Además de que habló de Jesús y todo lo demás, alguien que se encargue de los cursos bíblicos. Tengo entendido. Pero de alguna manera lo que vino fue a vender un proyecto, ¿no? Más que una. A ver, es que en los actos se ha acostumbrado a hacer una invocación al Altísimo, que no sé por qué, porque nada tienen que ver los actos con invocaciones al Altísimo. Pero bueno, vamos a suponer que tuvieran cabida. Y me parece que de una u otra forma se quiso hacer eso, pero al final de cuentas, ninguno de los tres representantes de denominaciones religiosas hizo ninguna invocación al Altísimo. Terminaron convirtiéndose en otra cosa. Y me parece que Drollinger vino a vender un proyecto claro, que es su proyecto de estudios bíblicos. Dentro del gabinete y dentro del Parlamento. Sí. O sea, yo represento a esta gente, le traigo este anuncio y yo quiero algo de esto aquí y quiero ver su apertura. Ok, espérate, vamos a hacer una pausa pues para continuar hablando sobre este tema con Bismarck Ciero aquí en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en esta conversación con Bismarck Ciero a propósito de la presencia de representantes de denominaciones religiosas durante el acto del 40 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista el pasado 19 de julio, que por cierto, a mí me parece que se han equivocado muchos se han equivocado sobre el sentido del el aniversario de la Revolución. El 14 de julio, en Francia, se celebra el levantamiento de las comunas de París, la Revolución Francesa. Y esa es una celebración institucional, como debería de ser la celebración del 11 de julio en Nicaragua, de la Revolución Liberal, que marca un momento histórico en el país, así como el 19 de julio. El 19 de julio es el triunfo. Ambas revoluciones deberían de estar institucionalizadas. No son de un partido. Es que ahí es donde me parece que la gente se equivoca. Esta no es la celebración de un partido. Esta es la celebración del país. Porque el 19 de julio significa el triunfo del pueblo nicaragüense, encabezado por el Frente Sandinista, liderado por el Frente Sandinista, contra la dictadura de Somoza. Una dictadura que solamente aquí en Managua, en 17 días de enfrentamientos aquí en Managua, dejó más de 3.000 muertos. Sí, hasta se bombardeó. Sí, bombardeó los barrios con... Sí, a una cuadra de mi casa cayeron bombas. Y no eran bombitas, eran las bombas famosas de 500 libras. Sí. Destrozó una manzana entera. Quedamos a 30 metros de que nos destrozara la casa. Imagínate vos, pues. Entonces, eso es lo que se celebra aquí, el fin de la dictadura sangrienta de Anastasio Somoza. Fíjate que decía un análisis que hacían cuando vos decías
en el segmento anterior, cuando hablaba de la invocación, al final no hubo invocación a Dios, ¿verdad? No hubo ninguna invocación en este acto. Entonces, sí. yo creo que la invocación a Dios en actos políticos no estoy en contra, ¿verdad? Tampoco estoy... Yo sí, yo creo que no hay que mezclar cebo con manteca. Porque la religión y la política son unos mellizos que han nacido desde el mismo parto. Eso fue lo que hizo Zelaya, es decir, separó al Estado, a la Iglesia del Estado. ¿Para qué la vas a volver a mezclar? Ahí está el detalle. El volverla a mezclar es cuando una de las dos están débiles o las dos están débiles. Si vos hablas con los jóvenes, los jovencitos, los millennials, los centennials, vos mirás que la mayor parte de su lenguaje es el sarcasmo, y es el sarcasmo hacia la política y la religión. Y a nosotros, la generación X, pues, nos enseñaron a que se tenía que respetar y no tenías ni que burlarte ni de la política ni de la religión. Y no es que estemos chocando las 3, 4 generaciones que están, no, al contrario. Hay que leer ese lenguaje que están usando las nuevas generaciones. Entonces quiere decir que hay crisis de las generaciones mayores y hay crisis de los dos sistemas. Del sistema ideológico, tanto la parte política como de la parte religiosa. Decía la última encuesta de MIR y Asociados, creo que fue hace mes y medio, en junio, mayo, tocaban algo de la parte religiosa. Y decían en una de esas preguntas si pertenecía a la religión católica o a la religión cristiana evangélica. Y ya salían, creo, casi 50% cada uno. Eso lo celebra la iglesia evangélica o cristiana evangélica alegrísimo, ¿verdad? La católica no creo que esté tan contenta, ¿verdad? Hasta descalifican las encuestas. Porque en su momento era casi el 90% y ha venido perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque han fichado, han puesto como su objetivo, como ficha, en personas. Su creencia, aquí era lo más que toda la parte cultural, para que el televidente no venga y me venga a decir que somos anticristo, ¿verdad? Más la parte cultural. Decía en el libro de Cultura y Religión que para este señor Emilio Álvarez Montalbán, conservador creo que era, me parece que fue canciller de Nicaragua también. Emilio Álvarez Montalbán, el doctor Emilio Álvarez Montalbán, sí. En el libro Cultura y Religión, él dice, esto viene intrínseco en la cultura, dice él. O sea, política y religión viene pegado, o sea, así nacimos, dice él. Y cuando vinieron aquellos, nos trajeron la dominación, dice, los colonizadores, a través de la religión, dice. Y ya después de 500 años está en el ADN de este ser humano, pues, aunque no querrá, ahí está. Y cuando entra en crisis, se casan. Cuando yo leí esa frase, de ese es un ensayo que él hace de 32 páginas, me llamó la atención. Y me fui a escudriñar otros escritos de él, porque él decía que cuando entran en crisis se casan, y cuando están en bonanza se divorcian. Esa es la frase completa, pero la primera parte, ¿por qué se casan? Porque eso es, dice, nacen del mismo útero, del mismo vientre, tienen un mismo punto de partida. Entonces, si se están casando y hacemos el análisis político-ideológico desde la cultura que hace el doctor Emilio Montalbán, diríamos que están en crisis. Y si vos puedes verlo, la crisis que hemos vivido en Nicaragua sociopolítica del año pasado a la fecha, la creación del grupo de la Alianza y todo fue producto de la religión católica y de la jerarquía católica. Ellos mismos lo han dicho. O sea, no lo dice Bismarck, lo han dicho ellos mismos y lo han reconocido públicamente ellos mismos, sus mismos líderes, ¿verdad? Entonces, por otro lado, la reconciliación, porque esa es la palabra, que tal vez no fue bien vista por el sector donde provenía el emérito cardenal Miguel Obando, que pues descanse, cuando él se reconcilia,
porque hubo una reconciliación. ¿Por qué digo que hubo una reconciliación? Parto de dos elementos culturales, porque eran antagónicos. Hasta el 96 hubo un discurso que tuvo que ver, digamos, dicen los analistas políticos de esa época y posterior, de acuerdo a su discurso en una iglesia evangélica, en una iglesia que fue transmitido por toda Nicaragua cuando ya había un silencio electoral, el último discurso político ideológico religioso que se hizo en el 96, lo hizo el cardenal Miguel Obando, y cuando inventó una parábola que no existe en ningún texto bíblico, de la famosa serpiente. Entonces, algo hecho tan reciente que apenas tiene 23 años, marcó y diferenció que una parte de la población nicaragüense que no estaba tan decidida por quién votar, lo indeciso, que siempre es un tercio de la población o más, inclinó la balanza. Entonces quiere decir que siempre la iglesia ha estado metida de alguna manera dentro del quehacer político de nuestro país. Cuando se da la reconciliación del emérito cardenal Obando y se reconcilia con Daniel Ortega, se reconcilia con el presidente Daniel Ortega, se reconcilia con el Frente Sandinista, para muchos fue mal visto. Y para otros fue visto de otra óptica, y empezaron a ver en el ser humano sus debilidades, y pensaban que algo le tenían y qué sé yo, pues, al extremo que su muerte fue el año pasado, en medio de todo esto, y fue bastante, digo yo, penoso, pues, porque fue casi como en silencio, ¿no? Tal vez por la situación que había y todo. Pero sí fue un acto político religioso, ese evento, 10 años después, en el 2006. En el 2019 nos encontramos que en la celebración hace esta presentación, siempre han estado casados, nunca han estado divorciados. Entonces, cuando contrapongo lo que dice Emilio Álvarez Montalbán, que se casan ante las debilidades y se divorcian en la fortaleza, estamos viviendo tiempos de debilidades entonces, o estamos viviendo tiempos de fortaleza, dependiendo del lado que lo observemos. A nivel cultural siempre ha estado presente, nunca ha estado de fuera. Incluso el crecimiento de la iglesia evangélica se ha dado porque ha habido un apoyo por parte del gobierno hacia la iglesia, sin discriminación, ambas iglesias. Aquí hay iglesias que reciben financiamiento y apoyo directo para los proyectos específicos de infraestructura, de cursos bíblicos, de avivamiento directos, pues. O sea, no vas a montar una campaña evangélica donde vas a poner 20 altoparlantes, donde que el alquiler de cada uno es por hora. No vas a poner un ingeniero de sonido con 14 personas movilizándote en una tarima con audio, juegos de luces, esto y lo otro. Eso no lo saca casi nomás, pues. O sea, hay recursos, hay movilización, hay un trabajo político ideológico, hay un trabajo de esa manera. Pudimos ver que nace una alianza opositora bajo la sotana de los obispos, y no creas que eso no costó dinero, ahí hubo plata fuerte, pues, para poder movilizar a todas esas cabezas que estaban ahí. No llamamos líderes, porque para ser líder tiene que tener detrás un fuerte trabajo de movimiento social, pero sin embargo no está divorciado la parte religiosa de la parte política, al contrario, yo miro que están más unidos, más que en tiempos atrás. En la década de los 80 se hablaba mucho de ese enfrentamiento, ese confrontamiento, ese roce que había la famosa iglesia popular y había la famosa, y estaba el cardenal Obando fuerte en aquel entonces. ¿Qué ha pasado? Siempre estaba alrededor de la figura de una persona, porque somos culturalmente el caciquismo, el liderazgo, el líder. ¿Qué pasó con la Iglesia Católica? En caso perdió su último líder fue Obando.
Murió cuando murió. Por eso es que vos mirás que pasaron del 70%, 80%, el 30%, ahora están 50 y 50. Cuidado menos. Y cada vez va a ser menos. Pero ¿vos crees que sea por eso, por asuntos de liderazgo dentro de la iglesia, porque siguen un líder dentro de la iglesia? Ciertamente un líder tiene la fuerza y tiene tal vez el deber de cohesionar a los seguidores, pero a mí me parece que va bastante más allá del tema del liderazgo. Me parece tiene que ver con el discurso. Con el discurso y con el compromiso, porque por ejemplo... No sé, pues me parece que hay un momento en que la iglesia evangélica comienza a preocuparse por el día a día y por las minucias personales, ¿verdad? Bastante más que la iglesia católica, pues. Claro, vos te encontrás una iglesia evangélica visitándote, tocándote la puerta. Y dándote seguimiento todos los días, ¿no? Y te visita por lo menos 2 o 3 días a la semana. Y te pide solo 5 minutos, no importa que estés en tus quehaceres donde te encontrés. Sí, no, y si sos parte de la iglesia es que como más fuerte, pues, el asunto, pues. Hay más acción. Sí. Por eso te digo, a mí me parece que tiene que ver más con el liderazgo parte cuando te dice el ego en torno a una figura. Eso fue lo que le dio fortaleza a la iglesia católica en su momento, pero se descuidó la parte más pastoral. Pero fíjate que, a ver, si nos ponemos para las cosas, a mí me parece que la figura del Papa Francisco tiene bastante más fuerza que, por ejemplo, que la figura del cardenal Ratzinger, ¿no? de Benedicto XVI. Me parece que ha tenido más fuerza. Lo que pasa que también tiene que ver, me parece, con el punto de vista con que lo estés viendo, ¿no? Porque para algunos ese fue un momento muy importante después de Juan Pablo II, Benedicto XVI. Más bien ha significado un debilitamiento el tema del Papa Francisco. Sin embargo, yo veo que el Papa Francisco va, desde mi punto de vista, fortalecido a la iglesia. Claro. Es decir, teniendo esa figura clave, el papado de San Juan Pablo II fue un papado muy fuerte que tuvo que ver con un contexto histórico. Primero tuvo casi 3 décadas, 2 décadas y media. Extremadamente político-ideológico. Él Exacto, lo dice, entonces, mi papel fue votar al comunismo. El sucesor necesitaba ser casi Cristo, pues, milagro, para poder. Entonces le tocó una iglesia en decadencia, debilitada cuando llega Francisco, pues, en comparación. Fue un papado todo raro, además el primero que dimite en vida, ¿me entendés? En el último siglo, y apenas el tercero en la historia. Entonces eso hace que el liderazgo, de alguna manera, además sin quitarle mérito a todo lo que hace el Papa Francisco, a nivel mundial se lo ha visto. Pero si no vamos a menos, o sea, a nivel cultural no vamos a menospreciar que las nuevas generaciones no están interesadas ni en la religión ni en la política. Pero eso tendrá que ver con algunas otras cosas. Si querés, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Conversamos con Bismarck Ciero. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Ciero, sociólogo, a propósito de la intervención en el acto del 19 de julio recién pasado de representantes de denominaciones religiosas. Ok, entonces yo lo que te decía es que a mí me parece que, y volviendo un poco a lo que estábamos conversando en la parte anterior, el hecho de que estos representantes de iglesias o de denominaciones religiosas participen en actos no motiva a las nuevas generaciones a participar o a involucrarse. Más bien es el papel como tal que cumplen las iglesias lo que podrá motivar o no su participación. Claro, su acción pastoral, su trabajo pastoral, su acción comunitaria, ¿no? Eso es lo que va a captarle, ¿verdad?
El hecho que aparezca es que aquí, cuando una iglesia, ahora vamos a ponerlo a la inversa, es como cuando una iglesia, una actividad religiosa se aparezca un político. Ahí la preponderancia siempre la lleva el líder religioso. El político podrá llegar, podrá asistir, podrá ser parte. En este caso, cuando es a la inversa, en la parte política aparece un religioso o varios religiosos, la magnitud que le da en el sentido de que culturalmente estamos viendo dos elementos. Uno, la ideologización político-religiosa se vuelve un poco más religiosa. Hay una, no digamos que están utilizando ni que están usando, sino que están dando su paso de lo que te dice en el libro, estás casado, pues siempre han estado casados, política y religión, en el escenario político. En el escenario religioso, vos no esperas ver la parte política, y si aparece, va a aparecer en un segundo plano, nunca en un primer plano. Pero, es decir, lo que pasa es que ese de alguna manera tiene el hecho de que un político vaya a una iglesia. A ver, vamos a suponer, vos vas a tu iglesia de forma regular. Los domingos de la mañana. Vas a tu iglesia de forma regular y decidís meterte a diputado. Entonces vos continúas yendo a tu iglesia de forma regular. Es decir, eso no tiene mayor relevancia. Sin embargo, si vos sos diputado, ministro, líder de un partido político y de repente te apareces en esta iglesia, evidentemente que estás queriendo manipular tu imagen para hacerla parecer al gusto para ganar adeptos, pues. Sí. Para ganar adeptos. Eso se ha visto en Nicaragua varias veces. Porque yo digo, el que va a su iglesia de manera regular, va a su iglesia de manera regular. Claro. Siempre ha ido ahí. Siempre ha ido ahí. Además, no hay variación. A mí un sacerdote me llamó alguna vez la atención de no estar yendo a donde me correspondía congregarme, sino estar yendo a otro lado. Sí, claro. Por la participación que uno tiene. Sí, los jóvenes, de alguna manera, nos están viendo, estamos bajo el escrutinio de la parte política, la parte religiosa, incluso la coherencia que puede existir, pues, cuando visitas grupos bíblicos o de alguna manera vinculados a la vida cristiana o a la vida religiosa, porque también algunos no son cristianos, tienen otras denominaciones religiosas, la acción con la que vos trabajás en escrutinio tu vida misma, ¿me entendés? De tu participación en acciones, en actividades concretas de la comunidad, de la familia, de la sociedad en general, entra en juego, ¿me entendés? ¿Por qué te digo estos elementos? Porque hay algún momento tal vez lo discutimos, lo debatimos, te encontrás gente que son biblistas, que son cursillistas, todo lo que vos querrás, pero su acción está lejos de toda la parte que lo está diciendo. Entonces, cuando alguien te aparece una figura de este tipo, vos venís, ¿quién es? Lo primero que nos preguntamos, ¿quién es esta persona? ¿Qué hace ahí? ¿Verdad? Hay como un choque de golpe, ¿no? A nivel de imagen, estamos viviendo el siglo de la tecnología, todo es imagen y audio, más imagen que otra cosa. Y si no has escuchado el audio, ¿qué está diciendo? Y después cuando vas a buscar qué está diciendo, sí, fulano de tal, decís vos. Y ahora es fácil rastrearte por internet, en la red, en un navegador y saber quién es la persona, ¿verdad? No es casualidad, ¿verdad?, de que aparezcan. Son personas estudiadas que tienen un arraigo fuerte en su trabajo comunitario. Entonces eso dice más del discurso, dice más de la persona. Lastimosamente, digo lastimosamente porque las nuevas generaciones, incluso te hablo de los niños, ¿no? No solamente el que ya empieza a emitir juicio o criterio en las redes, los niños empiezan a acceder también a ellas. Le van restando importancia primero por la tecnología, es bien cierto,
pero también por el discurso y la vinculación que tiene este líder religioso político con su base social. ¿Hasta qué punto tiene esa vinculación? Aquí hay algunos líderes religiosos que tienen incluso grupos específicos en las redes y que de alguna manera llegan meramente tecnológicamente de esa manera. Tienen, algunos hasta se han convertido en lo que dicen los jóvenes en influencers, ¿verdad? Y tienen un discurso meramente de influencer, un discurso meramente de acción cibernética, no de acción real, no de pastoral, ¿verdad? Como tal, cuando de repente te encontrás figuras pastorales que hacen un trabajo de pastoral más que la parte cibernética, entonces donde viene el shock, ¿no? El golpe, pum, apareció ahí. Nicaragua es un país culturalmente vinculado a la religión, Nicaragua es un país vinculado a la parte política ideológica. El nicaragüense siempre tiene una opinión a nivel político, siempre tiene una opinión a nivel religioso. No es como otras culturas que no... Vos vas aquí nomás a Guatemala y te encontrás con comunidades evangélicas, yo he hecho intercambio con ellas, y difícilmente te van a hablar de política. Ni siquiera te la van a mencionar. Y no es que no sean estudiados o leídos, no les interesa. En Nicaragua hay un interés amplio en eso, ya sea la parte política o la parte religiosa. Te vas a Colombia, estuve recientemente en una actividad con una gente en mayo con discapacidad, y hay otra gente que son meramente religiosos conservadores, sobre todo muy, muy conservadores a nivel religioso. Pues. Yo pues visito iglesias, soy católico, digo yo, voy los domingos, hay tal vez 2 domingos que no en el mes, pero generalmente voy 2 a 3 domingos mensuales y me doy cuenta de que hay otros niveles de cómo lo practican, ¿verdad? Y otros niveles cómo lo sienten. Y entonces cuando vos te verás a otras culturas, hay que ser respetuoso en la cultura, te das cuenta que no puedes hablar de política, en este caso, en caso de Colombia, esta gente de Bogotá, de una comunidad que estaba ahí meramente religioso, pues, y cuando vos venís a Nicaragua y escuchar las noticias de ellos, de todo lo que han vivido, todo lo narcotráfico, todo lo que han vivido de violencia y todo, decimos, ¿cómo está una comunidad que como que no existe toda esa vorágine que vive el resto del país? En Nicaragua eso no pasa, desde el pueblo más pequeño al más grande te das cuenta que hablan con el cura, hablan con el sacerdote, hablan con el pastor, hablan con la pastora o con el líder político de la comunidad o el barrio. O es que somos una sociedad que hemos sido muy permeados, muy permisibles socioculturalmente a estos eventos socioculturales. Ese texto que hablaba de Miguel Ángel Montalbán no es de ahorita, eso lo hizo en el año 77, fíjate, incluso antes de la revolución o antes del triunfo del pueblo en la revolución. Y el primero que tenía era antes del terremoto, que es un ensayo que él hizo y que después de una conferencia que después lo prepara más adelante. Quien en ese entonces eran sus figuras era solamente el cardenal Obando, que ni siquiera era cardenal, pues. Era monseñor, pero sin embargo él ve para atrás y menciona a otros monseñores, Pereira, Simón y Pereira, Alejandro no sé cómo, y empieza a hablar y empieza a decir la diferenciación. Y el único o dos que era reconocido en los 70 como líderes evangélicos eran 2 o 3, pues, Parajón, Gustavo y Sixto, pues. Uh-huh. Sin embargo, eran sus referentes para ser suscritos en ese momento. 40 años después, sigue teniendo validez, viendo la visión cultural, pues. O sea, quiero dejar claro para esta parte final de que es más el análisis sociológico desde la vinculación político-religiosa, que son 2 elementos, como 2 rieles que montan el tren de la parte político-ideológica en la que vivimos, pues. Un riel es la parte política y otro riel es la parte religiosa,
que no debe estar unido, porque eso el siglo pasado, antepasado, se vino trabajando para eso, pero siempre ha estado vinculado, tal vez no como estaba cuando la conquistó después. Ok, volviendo a lo del acto, el señor Bolaños y el señor Drollinger, al final el planteamiento que ellos hacen es el montaje, la creación de escuelas bíblicas a nivel de gabinete de las instituciones estatales en Nicaragua. Prácticamente ese es su proyecto que ellos vinieron a vender. Proyecto, ¿no? Dicen que Costa Rica ya está ahí en Colombia, a nivel de escuela bíblica, en gabinete. Con gabinete, ajá. No está que aparezca en la página web del gobierno de Costa Rica, ¿verdad? En conversaciones con la gente. Es que si vos te pones para las cosas, él dice que trae saludos de sus alumnos del Congreso, de la Cámara Baja y del gabinete, y tampoco aparecen ni en ninguna de los sitios web de esas escuelas bíblicas, ¿no? Sí. Exacto. No, evidentemente. Es una propuesta. Sí. Por el otro lado, el padre Castro hace una petición, me parece a mí muy sentida, pidiéndole a Drollinger que él hable con sus alumnos. Sí, claro. Y se eviten más sanciones. Pero más que sanciones, intromisión en Nicaragua. Intromisión en Nicaragua, la palabra clarita debería ser más intervención, evitar la intervención, pues. O sea, si ellos son tus alumnos y vos sos el maestro, haceme el favor y decirles, pues, que no se entrometan más aquí, pues, así, pues, de una manera muy sencilla, muy humilde, pues, muy sana. Siento que se aprovechó el espacio, pues. No creo que haya sido el discurso que llevaba, pues no creo que haya sido su lectura que llevaba, pues. Más creo que era su lectura del Antiguo Testamento, de la parte de los 40 años, lo que simboliza el número 40, lo que simboliza a nivel religioso, ¿no? A nivel del cristianismo. Y aprovechar el escenario. Es obvio que si vos me decís que soy el maestro y todos son tus alumnos y todos no son los que están ejecutando, llámese magíster, llámese Nicá, lo que sea, pero al final son formas de intervención y ahí dejarnos vivir en paz, pues. Si vos venís con un lenguaje, venís con un mensaje, está bien, te lo aceptamos, pero siempre y cuando hablas con tus alumnos que nos dejen tranquilos, pues, que nos dejen salir de este proceso de liberación, pues. De liberación hacia la estabilidad, hacia el amor, porque mencionó toda la parte de educación, de salud, el bienestar social, pues. Me parece que era aprovechar el momento, la gente interactuar con la gente interactuó inmediatamente, la gente se miraba que al menos la mayoría estaba pendiente. Porque muchas veces vos mirás que como que no se conecta el público con el expositor. En este caso, inmediatamente la gente empezó solo se me vino a la mente cuando vino el Papa San Juan Pablo II, la gente empezó a pedir la paz. ¿Te acordás de ese evento en 83? Hace 35 años, la gente empezó a pedir paz y que querían la paz. Y aquello fue, en el lugar se sintió, se vivió o se revivió prácticamente ese elemento de que el nicaragüense, a pesar de todo, quiere la paz, pues, o sea, es pacífico, ¿me entiendes? Me vas a encontrar, pues, como lo dicen, pues, y te sé jugar todas las cartas, la violenta y las no violentas, pero yo no quiero la violenta, pues, ya hemos vivido demasiado procesos violentos, pues, ya no queremos regresar a esos momentos de darnos palos, pues. Eso es lo que yo siento, ¿me entendés? Cuando la gente reacciona ante el discurso, ante la intervención, el pedir la paz, el decir queremos la paz. O sea, que lo dice muy bien el reverendo, donde dice el padre, no es la ausencia de la guerra, es el vivir. Y si mirá, ese es un mensaje para todos los que estábamos ahí y los que no estábamos ahí físicamente, los que lo estábamos escuchando. Aún vos lo escuchás días después y te dice, ¿qué estoy aportando yo para esta paz? ¿Qué estoy haciendo yo para mí? Como Bismarck, como familia, como comunidad, como nación. El mensaje debe de calar
y decirnos que todos somos constructores de la paz, todos somos artífices de la paz, independientemente que no tengamos el mismo punto o conciencia de idea ideológica o política, al final vos y yo tenemos que vivir en paz. O sea, yo no tengo por qué irte a agredir ni vos a agredirme a mí, porque te pensamos diferente, pues. Al final aquí nos tocó vivir, bro. O sea, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que convivirla, pues. O sea, aquí no es una pirámide que uno va a pasar encima del otro, pues. No, que no estamos a ese nivel, pues. Que no es eso lo que queremos. Y yo siento que ese ha sido en parte el mensaje final del evento del 40 aniversario, pues. Convivencia, paz, reconciliación, que todos somos parte de esto. Nadie está echando a nadie de aquí vamos a vivir todos y que alcanzamos todos, pues. Fíjate que somos el país menos poblado de América Latina, fíjate, y estamos viviendo, ya llegamos a los 7.000 millones, dicen, de seres humanos sobre el planeta. Es cierto que se han ido muchos, me dicen que se han ido otros, que han habido otros tipos de migración. A pesar de eso, aunque regresaran, vamos a seguir siendo el país menos poblado. Sí, ¿cuántos nicas hay fuera de Nicaragua? 1 millón. 1 millón, calculo yo. Aunque para que llegáramos a ser uno de los más poblados, tendríamos que vivir 24 millones. ¿Cuándo llegamos a 24 millones? No digas que no, pues en algún momento. Lo que pasa es que vamos al suave, creo yo. No creo que estemos en esa tasa de natalidad. Si vos sabés que bajamos del 6 al 5 en la tasa de natalidad. 7 millones actualmente. 7 millones. Aproximadamente, ¿no? Sí. Bueno, Ismar, el tiempo se nos agotó. Gracias, Néstor. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. También nuestro agradecimiento para nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.